Capítulo 11, versículo 1. Mire, fuimos a Córdoba y salió el sol. Vinimos y se encapotó. Nos decía la mujer del hotel, le vamos a regalar un día, porque se trajeron el sol. Y realmente tuvimos 4 días pleno sol, una maravilla. Y yo veía en los informativos que acá estaba lloviendo, por usted estaba lloviendo. Digo, que gloria a Dios. No, bueno, no acá en Buenos Aires. ¿Llovió acá en la semana? No hubo llovina, nada. Ah, bueno, gloria a Dios. Compartimos el sol. ¿Ven? Ustedes pensaron que al sol se lo habían robado, no está. Estaba. El sol siempre está. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 dice así. Pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras, de las cuales, a las de Moab, a las de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no lleguéis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcol, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, hemos leído tu palabra y ahora te pedimos que tú nos hables. Habla a nuestros corazones, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Toma control de este lugar y que juntos podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si le doy un aplauso al Señor. Creo que el caso de Salomón es uno de los casos más tristes en la Biblia, porque empezó bien. Salomón era el hijo del rey David. Habían visto el ejemplo de su padre David. Su padre, un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de lucha, de guerra, fiel a Dios. Y él seguramente al principio se habrá propuesto seguir los pasos de su padre y empezó bien. ¿Se acuerdan ustedes del relato? Que cuando él asume el reinado se le aparece el Señor y le dice: Salomón, pedime lo que quieras. Y él le pidió sabiduría. Entonces Dios se agradó de ese pedido y dice: ¿por qué no me pediste larga vida, ni riqueza, ni honra, ni la vida de tus enemigos? Yo te voy a dar la sabiduría que vos me pediste y te voy a añadir también las demás cosas. Pero el reinado de Salomón era un reinado de paz, un reinado de prosperidad. La palabra Salomón significa hombre de paz. Es decir, un reinado donde no había lucha, todo venía servido en bandeja. Ya empezó con grandes riquezas. Y Salomón es el que construyó el famoso templo de Salomón. Es decir, él empezó bien, pero algo pasó en su vida que se fue degradando. Salomón fue bajando su nivel espiritual y llegó hasta el punto que ya viejo, Salomón asumió el reinado se calcula a los 16 años. Y ya Salomón se calcula que murió cerca de los 80 años. Es decir, que ya en su vejez Salomón se había corrompido, pero lo importante no era lo que él y las cosas malas que él hizo, sino lo más trágico de cómo él estaba por dentro. El libro de Eclesiastés es el libro del depresivo. Salomón terminó sumergido en una terrible depresión. El hombre que había empezado su reinado con gloria, que había empezado su reinado de la mano del Señor, terminaba de la manera más trágica. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Salomón? Él descuidó su relación con Dios.
Él descuidó el cumplimiento de los mandamientos. Es decir, hermanos, muchas veces la comodidad, el no tener lucha, el que tengamos, hermanos, otras aspiraciones fuera del plan de Dios, hace que muchas veces nosotros dejemos nuestra comunión con Dios, ya no veamos tan importante ciertas prácticas cristianas. Entonces, hermano, no todo empieza trágicamente, no todo empieza como una desgracia. Ya de antemano había ciertos síntomas que hacían ver un futuro desastre. Esto es lo que pasó con Salomón, y esto es de ejemplo para nosotros. Hermanos, yo cuando veo la iglesia bendecida, cuando veo la iglesia llena, cuando veo el poder de Dios, digo, Señor, no permita que esto se degrade, no permita que esto venga para abajo. Mire, hermanos, yo fui miembro de 3 iglesias gigantescas, iglesias de miles. La iglesia en la que yo nací era una iglesia que tenía ramificaciones en todo el país, donde yo nací en el Evangelio. A los 5 años mi madre me llevó al Evangelio, y era una iglesia pero donde se movía el poder de Dios, pero por algún motivo esa iglesia terminó siendo un cementerio espiritual. Luego fui miembro de otra iglesia que también era muy concurrida. El pastor era un hombre de Dios, un hombre elocuente. Venía gente de todas partes del mundo a escucharlo hablar, porque era una maravilla como este hombre predicaba. Y venía gente de Europa, gente de Venezuela, de Brasil, de Estados Unidos, venían a escucharlo. Pero este hombre también se fue enfriando la iglesia, y cuando la iglesia ya era muy chiquita, él se fue a vivir a los Estados Unidos y la iglesia se terminó disolviendo. Y luego fui miembro de una iglesia en Buenos Aires, muchos de ustedes la han conocido, la iglesia de Los Olivos, una iglesia gigantesca, toda de mármol, donde se movía el poder de Dios. Era una alabanza, una maravilla, pero por ciertos motivos esa iglesia también se fue muriendo, y últimamente en internet yo vi imágenes de esas reuniones y estaban muchos sectores vacíos, y lo más triste que me enteré últimamente que esa iglesia fue a remate, es decir, que se remataban la propiedad ya. Había entrado en juicio. Es decir, hermano, ¿cuál es el factor? El factor es cuando uno abandona su relación con Dios, cuando ya no ve tan importante ciertas prácticas cristianas. Y yo me quiero referir a 4 prácticas cristianas. 4 prácticas cristianas. Esto se lo doy a los hermanos cuando se bautizan, pero para mí no es molesto repetírselo, y a usted le va a hacer bien repasar. Ahora yo quisiera que usted no acumule conocimiento, sino que usted se testee interiormente a ver cómo está con relación a estas 4 prácticas cristianas. La primera es oración. Diga conmigo, oración. La segunda, lectura bíblica. La tercera es congregarse. Y la 4 es testificar de Cristo. Repito, oración, lectura bíblica, congregarse y testificar de Cristo. Si usted se mantiene en una rutina permanente en cuanto a estas prácticas cristianas, en lo que el Señor está haciendo en su vida, va a ir en aumento. Usted no se va a enfriar, usted va a ser una persona encendida en el fuego y en el poder del Espíritu Santo. Su espiritualidad no va a decaer, hermano querido. Quiero que usted sepa que la vida cristiana es una pulseada con el reino de las tinieblas. Nosotros estamos en guerra contra el reino de las tinieblas. Si yo estoy flojo, si yo estoy frío, el diablo se va a reír de mí, me va a zarandear, me va a hacer macana, pero es una exigencia que yo esté ferviente, que yo esté encendido en el fuego del Espíritu Santo para poder prevalecer contra el reino de las tinieblas. Esto es a ganar o morir, hermano. Y la única manera que yo puedo vencer, la única manera que puedo ser aprobado por el Señor, es si yo mantengo mi lámpara encendida, si no dejo que mi lámpara se apague, si no leo en su Biblia el caso de las vírgenes fatua y prudente. 5 eran fatuas, imprudentes, y 5 eran prudentes. La diferencia era que unas se descuidaron y no colocaron aceite en las lámparas. Oh, hermano,
porque es una exigencia de este tiempo, estar encendido en el Señor, estar ferviente en el Espíritu. Si yo estoy flojo en el Espíritu, el enemigo se va a reír de mí. Voy a ser un elemento negativo. ¿Y saben lo que es más triste, hermano? Que muchas personas se enfrían en el Espíritu y cuando sufren las consecuencias dicen: ¿y dónde está Dios? Dios se olvidó de mí. Y bueno, vamos a testear, hermano, a ver cómo estamos nosotros con estas cosas. La primera que yo le había dicho es la oración. La oración. Amén. Usted ya lo tiene ahí. Oración. ¿Qué es la oración? Oración es comunicación con Dios. Oh, hermano, no tenga la menor idea de querer estar firme si no tiene comunicación con Dios. El otro día estaban hablando un pastor sobre el caso de Job. ¿Sabe que el caso de Job empieza cuando el diablo se presenta frente a Dios y le dice: Dios, ¿de dónde vienes? Él dice: de rodear la tierra. Es decir, que en el libro de Job empieza el diablo hablando con Dios. Y decía este predicador: el diablo habla con Dios porque sabe que si no tiene el visto de Dios, el visto bueno de Dios, si no tiene palabra de Dios, él no puede actuar. Aún el diablo está sujeto a la palabra de Dios. ¿Y cómo puede ser posible que el diablo hable con Dios y los creyentes no? Le repito, ¿cómo puede ser que el diablo hable con Dios y nosotros no? A veces pasa todo un día en que nos olvidamos de orar. No oramos a la mañana porque estamos muy ocupados y no levantamos con el tiempo justo. Estamos ocupados todo el día y a veces ni siquiera oramos cuando nos vamos a dormir. ¿Cómo puede caminar una vida cristiana de esa manera? Así que, hermano, la primera actividad que yo tengo que tener como básica, como necesaria, es la oración. ¿Cómo se aconseja hacer la oración? La oración se aconseja 3 veces al día. Diga conmigo, 3 veces al día. ¿Cómo anda en este sentido? ¿Usted ora a la mañana? ¿Ora a la tarde? ¿Ora a la noche? Yo siempre aconsejé 15 minutos, pero resulta que me acordé lo que nos recomendó el pastor presidente de nuestra institución. Es un hombre alemán de muchos años en el Evangelio y él dice: el cristiano tiene que orar al menos 1 hora por día. Si el cristiano no ora al menos 1 hora por día, está frito. Así se lo dice claramente. Entonces, testeando que tenemos que orar 3 veces al día, yo propongo no menos de 20 minutos. No menos de 20 minutos. A veces hay cristianos que están viendo televisión horas. Se ven todas las películas, las novelas, los noticieros, los partidos. ¿Cuánto dura un partido? 1 hora y media, ¿no? ¿Y cuando se arrodilla? ¿Cuánto tiempo estás en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo estás hablando con Dios? Ni piense, ni te haga la menor ilusión, hermano, de que vas a caminar si no orás. Hermanos, 3 veces al día, decí conmigo, 3 veces al día, no menos de 20 minutos. Uy, pastor, yo pensé que usted iba a dar una charla. No, tía, te lo estás cumpliendo. Si no te lo estás cumpliendo, ajustate. Proponete estar a rodillas, estar a solas con el Señor. Ahora, cuando vos orás, no cumplas un rito religioso. No, Señor, te pido que tú bendigas a mi padre, a mi madre, a mi... Amén. No hagas un monólogo. Abrazate a tu Padre Celestial. Descarga en él todas tus angustias. Expresarle tus alegrías, tus agradecimientos. Gracias, papá, por este día. Hermano, la vida va a ser distinta. Usted va a cambiar, amén. Y no va a caer. Porque, hermano, es fundamental que usted tenga comunión con su Padre Celestial. 3 veces al día. Y a la oración hay que añadirle 1 vez por semana ayuno. Ayuno, hay creyentes que pasan años en la iglesia y jamás han ayunado. Si usted no ayuna, no va a tener poder para luchar contra las tinieblas. Un pastor explicaba lo que es el ayuno. Dice: la oración sin ayuno es como cuando yo me lavo las manos luego de pintar con cal. Para los hermanos que pintan a la cal, saben que con agua es suficiente. Pero si usted pinta con sintético, no puede usar cal. ¿Qué tiene que usar? Solvente, tiner, aguarrás, ¿no?
tiene que usar algo más poderoso. Lo mismo, hay cosas, hermano, que con la oración se resuelve, pero hay trenzas tejidas por el diablo, con una telaraña que te envuelve y te asfixian, y únicamente se cortan, dijo el Señor, con oración y ayuno. Los apóstoles habían querido expulsar demonios de un endemoniado y no lo habían logrado, y cuando viene el Señor da una orden, el demonio se sujetó. Dice, Señor, ¿cómo lo lograste? Este género de demonios solamente se expulsa con oración y ayuno. Hermano, no me digas que no tenés algún tema que todavía no está resuelto en tu vida. No me digas, porque todos lo tenemos. No me digas que no tenés algún tema donde te duele. ¿Y sabes lo que hacemos nosotros? Y bueno, Dios me está negando esta bendición. No es Dios que te lo está negando, es el diablo que lo tiene atrapado y se lo tenés que arrebatar en el nombre de Jesús. No es Dios que te niega las bendiciones, no es el enemigo, no es Dios que te prueba. Ay, esta prueba me la tengo que soportar. No, hermano, es el enemigo que te está rodeando con una poderosa araña y lo tenés que quebrar en el nombre de Jesús. Y eso solamente se quiebra con oración y ayuno. No hay otra forma. Yo no puedo golpear un árbol con una cortapluma. Te repito, no puedo golpear un árbol con una cortapluma. ¿Qué necesitas para golpear un árbol? Un hacha. Y si es posible, una motosierra. Y si no, hermano, una topadora. Lo mismo, las tinieblas, hermanos, han adquirido tanta densidad que el creyente necesita estar embestido con el poder de lo alto. Necesita estar encendido en el fuego del Espíritu Santo. Estás tibio, no lo vas a lograr. Tenés que estar ferviente en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está tu lámpara? Es decir, se aconseja ayuno. Aleluya. ¿Para qué? Para recibir fuerza. Cuando yo me conecto con Dios. Yo tengo ahí el celular, ¿no? Todos ustedes tienen celulares. ¿Y saben qué pasa si no pones a cargar el celular más de un día? ¿Qué pasa? 2 días sin cargar. Imposible. Puedes tener el mejor celular del mundo, pero si no lo pones a enchufar y recargar la batería, no pasa nada, hermano. Cuando yo oro, cargo mis baterías con el cielo, aleluya. Cuando yo oro, recargo mi corazón con el cielo. La fuerza de Dios viene a mi ser sobre mi vida. Tengo que recibir dirección. Cuando oro, tengo que recibir dirección. ¿Sabe que cuando vos te presentás es inevitable? Cuando vos te presentás delante de Dios, desnudás tu alma. La luz del Señor te atraviesa y se desnuda tu alma, y ahí descubrís dónde está el sapo muerto. Vos podés tener, le conté de la cañería que tenía el sapo muerto, creo que lo conté varias veces, ¿no? Dice que tiraba agua por la cañería y no llegaba al final. Y al final mira y había un sapo muerto. Hasta que no sacó el sapo muerto, no corría el agua. Hermanos, muchas bendiciones no nos llegan porque tenemos un sapo muerto. Es necesario abrirse delante del Señor. Mostrame qué cosas tengo que cambiar. Decía el rey David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, oh Dios, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad. Hermano, no te la pases analizando los problemas de los demás. Hermano, no te la pases viendo el problema de otro. El problema soy yo, el problema lo tengo yo. No lo tiene ni mi esposa, ni mis hijos, ni el pastor. El otro día me gustó algo que dice que Judas tenía el mejor pastor, la mejor enseñanza, la mejor congregación, y se perdió. Hermano, el problema no es ni el pastor, ni la enseñanza, ni la congregación. El problema soy yo. Porque si Judas se perdió teniendo la enseñanza del pastor, imagínate si vos me tenés a mí, te recontra perdés. Pero tenés que buscar la guía del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aplaudir al Señor. Luego que orase, ¿qué hay que hacer la ley? Lee la Biblia. Oh, hermano, ¿cómo puede ser posible que un creyente tenga una vida normal si no lee la Biblia? Hermanos queridos, la Biblia es la hoja de ruta. Yo pregunto, ¿conocés los 10 mandamientos? No matarás, no, en orden.
¿Lo conoces? Miren, vamos a ver un pasaje, Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda, decir conmigo, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. A ver el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y yo añadiría, solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Cuánto quieren que le vaya bien en la vida? Amén. Tenés que conocer esto. Tenés que estudiar la Biblia. Mire, la película que yo vi en el micro se llama Relato Salvaje. No sé, ¿alguno la vio? Relato Salvaje, bueno. En una parte él protesta porque le llevó el coche de la grúa. Y dice, no está señalizada. Y el hombre que le cobra la multa le dice, sí, pero en internet están todas las calles donde se puede estacionar y donde no. Que vos desconozcas la ley no te es culpa, no te libra de culpa. Vos no puedes hacer un delito, cometer un delito y cuando venga la policía dice, no, yo no sabía. ¿Saben que es una obligación de todos los ciudadanos conocer las leyes? Ahora sí, uno mete la pata es porque ignora la ley. No sabe que eso está mal. Y yo que vengo de una vida viciada por el pecado, yo nací en una sociedad donde se vive violando la ley de Dios. ¿Cómo voy a ir al cielo si desconozco los mandamientos? Acá se usa mucho y está bien que oremos, que hagamos guerra espiritual, que intercedamos. Pero hermano querido, lo que te lleva al cielo no son las oraciones que hagan por vos. Lo que te lleva al cielo no es tu vida de mota viniendo a la iglesia. Lo que te lleva al cielo es hacer la voluntad de Dios, de tu Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, yo tengo que conocer la ley de Dios. La ley de Dios, hermano, es lo que dice la Biblia. Yo tengo que analizar los mandamientos. Yo se lo conté varias veces. Una vez estaba leyendo la Biblia y un versículo me perforó el alma. Dice, ese versículo decía, no daré por inocente al que usa pesas falsas. Al que usa pesas falsas. ¿Vieron esa gente que te vende 1 kilo, pero te da 800 gramos, viste? Como ese hombre que vendía leche en el campo y de pronto vendió leche de mejor sabor, más calidad. Entonces en el boliche se pusieron a opinar. No es un chiste, es una anécdota esto. Y todos decían, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué cambió la leche que vende este hombre? Y uno dice, no, lo que pasa es que cambió la pastura. Ahora tiene otra pastura. O dice, no, debe haber cambiado las vacas. Tiene otra clase de vacas. O dice, no, le debe haber cambiado la dieta, ahora le debe poner medicamentos. Y justo pasaba con el carrito vendiendo leche. Entonces dice, mira, casualmente ahora pasa, vamos a preguntarle. Entonces salen fuera del boliche, este hombre iba con el carrito y le dice, tenemos una duda con usted. La leche suya tiene otro sabor. Está más sustanciosa, está más rica. Usted cambió la pastura, ¿no? No. ¿Cambió las vacas? No. ¿Cambió la medicación de las vacas? No. ¿Y qué cambió? Cambié yo, ya no le pongo más agua a la leche. Hermano querido, un creyente se tiene que ver por los hechos. ¿Y cómo vas a enderezar tu camino si no conoces la ruta? Hermano querido, solamente cumpliendo los mandamientos del Señor vas a llegar al cielo. Sí, el Señor te va a perdonar tus pecados cuando no los puedas cumplir. Sí, el Señor te va a cubrir con su gracia. Pero ¿qué haces vos con tus hijos cuando se embarran? Le cambian la ropa y ¿qué le decís después en el oído? No te ensucies más, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Yo tampoco
te condeno, pero no peques más. Hermanos queridos, los mandamientos están aquí, la ley de Dios está aquí. ¿Cómo puedo, hermano, ir al cielo si no cumplo la ley de Dios? Él sabe qué pasaba con Salomón. Los reyes tenían la obligación de conocer la ley, de estudiar la ley. Este hombre tenía tanta festichola, tanta fiesta, ya no leía la Biblia. Entonces la ley decía que el rey no tenía que tener caballos. Era un mandamiento de Dios. Estaba prohibido en el ejército israelita tener caballos. ¿Qué fue lo primero que hizo Salomón? Compró caballos. Estaba establecido en la ley que el rey, que era fiel a Dios,